El día que abrí la puerta de mi casa, mi vida terminó. Nunca imaginé que las dos personas que más amaba me traicionarían de la peor manera. Si alguien me hubiera contado esta historia antes, jamás lo habría creído. Pero todo lo que estás a punto de escuchar ocurrió de verdad, y cambió mi vida para siempre. Me llamo Sofía. Tengo 29 años y, hasta ese día, pensaba que era la mujer más feliz del mundo. Llevaba 5 años casada con Daniel, un hombre al que amaba con todo mi corazón. Trabajaba como diseñadora gráfica desde casa y soñábamos con formar una familia. También tenía una mejor amiga llamada Valeria. Nos conocíamos desde la escuela y era como la hermana que nunca tuve. Confiaba tanto en ella que tenía las llaves de mi casa. Compartíamos cumpleaños, vacaciones y hasta los secretos más profundos de nuestras vidas. Nunca imaginé que esa confianza sería el mayor error de mi vida. Aquella mañana parecía completamente normal. Daniel salió de casa diciendo que tenía una reunión importante y Valeria me envió un mensaje deseándome un buen día. No había nada que me hiciera sospechar. Pero, unas horas después, recibí una llamada de mi jefe informándome de que la reunión que tenía por la tarde había sido cancelada. Decidí volver a casa antes de lo previsto para sorprender a Daniel con su comida favorita. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí una extraña sensación en el pecho. Todo estaba demasiado silencioso. Saqué mis llaves, respiré hondo y abrí la puerta. Lo que vi al entrar fue algo que jamás podré borrar de mi memoria. Al cruzar la puerta, escuché unas risas que venían de nuestra habitación. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Caminé lentamente por el pasillo, intentando convencerme de que todo tenía una explicación. Cuando abrí la puerta del dormitorio, el mundo se detuvo. Daniel y Valeria estaban juntos, los dos se quedaron inmóviles al verme. Nadie dijo una palabra. Sentí que el aire desaparecía y que mis piernas ya no podían sostenerme. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. En ese instante comprendí que no solo había perdido a mi esposo, también había perdido a la persona que consideraba mi mejor amiga. Daniel dio un paso hacia mí e intentó tomar mi mano. Sofía, por favor, déjame explicarlo. Pero retrocedí inmediatamente. Valeria comenzó a llorar. Lo siento, nunca quise hacerte daño. La miré fijamente y sentí que cada palabra era una mentira. Durante años la había tratado como a una hermana, y ahora estaba destruyendo mi vida sin el menor remordimiento. Daniel bajó la cabeza y confesó que aquella relación llevaba varios meses. Cada una de sus palabras era como un cuchillo atravesando mi corazón. Sin decir una sola palabra más, me quité el anillo de bodas, lo dejé sobre la mesa y salí de aquella casa. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no volvería a vivir bajo el mismo techo con las dos personas que habían traicionado mi confianza. Aquella noche no tuve a dónde ir. Con el corazón destrozado, me senté sola en un banco de un parque mientras la lluvia comenzaba a caer. Miré mi teléfono una y otra vez, esperando un mensaje que pudiera cambiar lo ocurrido, pero nunca llegó. A la mañana siguiente, tomé la decisión más difícil de mi vida: empezar de nuevo. Renuncié a todo lo que conocía. Hice una maleta con lo poco que me quedaba y me mudé a otra ciudad. Los primeros meses fueron muy duros. Trabajaba largas horas. Apenas tenía dinero para pagar el alquiler y muchas noches lloraba antes de dormir. Sin embargo, cada amanecer me repetía una sola frase: no permitiré que la traición de otras personas defina el resto de mi vida. Los años pasaron y, poco a poco, mi vida comenzó a cambiar. Conseguí un mejor trabajo, ahorré cada centavo y finalmente cumplí el sueño que siempre había tenido: abrir mi propia cafetería. Al principio solo entraban unos pocos clientes, pero gracias a mi esfuerzo y dedicación, el lugar empezó a llenarse todos los días. Por primera vez en mucho tiempo, volví a sonreír de verdad. Pensé que el pasado había quedado atrás, pero una tarde lluviosa, justo cuando estaba a punto de cerrar la cafetería, la puerta se abrió lentamente. Levanté la vista, y el corazón se me detuvo. Frente a mí estaba Daniel, el hombre que había destruido mi vida 10 años atrás. Daniel parecía un hombre completamente diferente. Tenía el rostro cansado, la ropa desgastada y los ojos llenos de arrepentimiento. Caminó lentamente hacia mí y, con la voz temblorosa, dijo: Sofía, sé que no merezco que me escuches, pero necesito pedirte perdón. Guardé silencio. Entonces me contó que, después de que yo me fui, se casó con Valeria. Al principio todo parecía perfecto, pero con el tiempo ella también lo traicionó y lo abandonó. Además, perdió su trabajo y terminó completamente solo. Con lágrimas en los ojos, añadió: cometí el peor error de mi vida.
Perdí a la única persona que realmente me amó. ¿Podrías darme una segunda oportunidad? Lo miré fijamente. Después de 10 años, había esperado muchas cosas, pero nunca imaginé volver a verlo frente a mí. Respiré profundamente antes de responder. Durante unos segundos, el silencio fue tan intenso que solo se escuchaba la lluvia golpeando los cristales de la cafetería. Miré a Daniel a los ojos. Ya no veía al hombre del que me enamoré años atrás. Frente a mí había alguien derrotado por las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Pregunté con voz tranquila. Daniel bajó la cabeza sin decir una palabra. No fue perder un matrimonio. Fue descubrir que las dos personas en las que más confiaba me mintieron durante meses. Mientras yo planeaba nuestro futuro, ustedes ya habían decidido destruirlo. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Daniel. Lo sé, y no hay un solo día en el que no me arrepienta. Negué lentamente con la cabeza. ¿Arrepentido? ¿Dónde estabas cuando lloraba todas las noches? ¿Dónde estabas cuando tuve que empezar de cero sin dinero, sin familia y sin nadie que me apoyara? Tú elegiste ese camino, Daniel. Nadie te obligó. Él intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerlo. Escúchame hasta el final. Daniel se quedó inmóvil. Durante mucho tiempo soñé con este momento. Imaginaba que algún día volverías arrepentido y pensé que sentirías satisfacción. Pero ahora que estás aquí, no siento odio. Tampoco siento amor. Solo siento paz. Las palabras parecían romper a Daniel por dentro. Sofía, por favor. Dame una oportunidad para demostrar que he cambiado. Haré lo que sea. Sonreí con tristeza. Cambiar ahora no borra el pasado. Las cicatrices siguen ahí. Me costó 10 años reconstruir mi vida. Aprendí a quererme, a confiar otra vez y a ser feliz sin depender de nadie. No voy a destruir todo eso por alguien que decidió perderme cuando me tenía a su lado. Daniel comenzó a llorar en silencio. Saqué una taza de café caliente y la dejé frente a él. Tómala. Afuera hace mucho frío. Él levantó la mirada, sorprendido por mi gesto. No lo hago porque quiera volver contigo. Lo hago porque ya no guardo rencor. El perdón me liberó hace mucho tiempo. Daniel tomó la taza con las manos temblorosas, por primera vez en muchos años. Entendió que había cosas que el arrepentimiento jamás podría recuperar. Daniel terminó su café en silencio. Cuando dejó la taza sobre la mesa, levantó la mirada por última vez. Gracias, incluso después de todo lo que te hice, sigues siendo una buena persona. No respondí de inmediato. Caminé hasta la puerta de la cafetería y la abrí lentamente. Te perdono, Daniel. Pero mi vida ya no tiene un lugar para ti. Él asintió con lágrimas en los ojos. Por primera vez, aceptó que había perdido para siempre a la mujer que más lo había amado. Antes de salir, se dio la vuelta. Solo espero que algún día encuentres a alguien que te haga tan feliz como yo nunca pude hacerlo. Sonreí con tranquilidad. No necesito que alguien me complete. Aprendí a ser feliz conmigo misma. Daniel bajó la cabeza y se marchó bajo la lluvia, sin mirar atrás. Observé cómo desaparecía al final de la calle. Entonces cerré la puerta de la cafetería y apagué las luces. Mientras caminaba hacia mi casa, comprendí que el verdadero final de esta historia no fue el día en que me traicionaron, fue el día en que dejé de vivir con ese dolor, porque algunas personas regresan demasiado tarde, y algunas oportunidades solo existen una vez. Pasaron algunos meses desde aquella noche. Daniel nunca volvió a buscarme y yo tampoco intenté saber nada de él. Cada uno siguió su propio camino. Mi cafetería continuó creciendo. Los clientes no solo venían por el café, sino también por el ambiente cálido que con tanto esfuerzo había creado. Cada mañana, al abrir la puerta, recordaba a la mujer que había llegado a esa ciudad con el corazón roto y una pequeña maleta. Si alguien me hubiera dicho entonces que algún día sería realmente feliz, no lo habría creído. Un sábado por la tarde, una joven entró a la cafetería llorando. Su novio la había engañado y sentía que su vida había terminado. Me vi reflejada en ella. Me senté a su lado y le dije: hoy duele, y mucho. Pero créeme, este dolor no durará para siempre. Un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que perder a la persona equivocada fue el primer paso para encontrarte a ti misma. La joven sonrió por primera vez. Mientras la veía marcharse, entendí que mi historia ya no era una historia de traición, era una historia de superación. Si este relato te enseñó algo, recuerda esto:
quien te traiciona pierde a una persona que lo amaba de verdad, pero tú solo pierdes a alguien que nunca supo valorar tu corazón. Nunca permitas que una traición decida el resto de tu vida. Tu mejor capítulo todavía puede estar por comenzar. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta y suscribirte para no perderte las próximas historias emocionantes. ¿Tú le habrías dado una segunda oportunidad a Daniel? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.